Violeta Celuloide, Violeta Celuloide, Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide. Bienvenidos a Violeta Celuloide, el podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Yo soy Donna y, aunque soy intolerante a la lactosa, mi queso favorito creo que es el cotija o el manchego. Bueno, alguno de esos dos. Y el Oaxaca, porque ¿cómo le hacen a esa cuestión como de... Ok, no me pueden ver, pero creo que todos pueden imaginarlo en sus cabezas. Deshebrando el queso. Pues yo soy Elisa y todos los quesos son mi queso favorito, a excepción del panela. De verdad, me encanta todo el queso, pero el panela no me gusta para nada. No lo puedo creer. Yo soy Pau y también amo el queso. El queso es de hecho mi comida favorita. No puedo decir cuál es mi queso favorito porque amo todos los quesos, incluyendo el panela. El único que no me gusta es el queso cottage. Se me hace una aberración y creo que no debería de existir. Wow. Y bueno, muchas gracias a Moni que nos acompaña detrás de escenas. Hola, soy Moni y también soy intolerante a la lactosa, pero nada me detiene de consumir grandes cantidades de queso. Mi favorito son las bolitas de Babybel, que según Google es queso Edam. A Mariano y a Mariana también, que se encuentran detrás de bambalinas. Y también muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en el séptimo episodio de la segunda temporada. Recuerden que Violeta Celuloide ya es un podcast semanal, así que no olviden escucharnos todos los jueves a las 6 p.m. por Concepto Radial. Y si se lo llegan a perder por alguna u otra razón, pueden siempre escucharnos a la hora que quieran, donde quieran, con quien quieran, con el queso que quieran, en la página igual de Concepto Radial, en Spotify o en Apple Podcast. En esta ocasión hablaremos de Los días más oscuros de nosotras, una película dirigida por Astrid Rondero. Este episodio va a ser muy especial porque además de analizar la película, como siempre lo hacemos, vamos a platicar con la directora. Entonces, pues estamos muy emocionadas. Y creo que es muy importante mencionar que al momento en el que vimos la película y grabamos este episodio, todavía no estaba disponible en cines de la Ciudad de México. Así que si no la han visto, estén atentos a redes sociales para ver cuándo sale y si no la han visto, también se las cuento. Después de vivir mucho tiempo fuera de su ciudad natal, Ana regresa a Tijuana gracias a una oferta de trabajo. Al llegar ahí, los recuerdos de la muerte de su hermana empiezan a invadir su día a día, aunque sus memorias están enredadas y son poco claras. Al mismo tiempo conoce a Silvia, una mujer que quiere convencerla de vender la casa familiar. Poco a poco sus vidas se van juntando mientras se conocen y descubren las cosas que atormentan a cada una. Bueno, ahora que ya saben de qué trata la película, nosotras vamos a analizar un poco y les vamos a contar lo que pensamos mientras la estábamos viendo. El sagrado chisme. El sagrado chisme. Primero que nada, ¿cuáles son sus primeras impresiones, chicas? Pues a mí me gustó mucho. Creo que es ese tipo de películas que casi no vemos y que casi siempre estoy buscando ver. Entonces, pues me gustó mucho. O sea, gracias, obvio, a Paola por habernosla recomendado. Y pues qué bueno que sí pudimos encontrarla y pues más que pudimos platicar con la directora. Creo que ya iremos hablando de ella, pero es una peli súper importante en cuestiones de sororidad y de representación de mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. Entonces, pues nada, me gustó mucho. Sí, a mí también me gustó muchísimo la película. El arco del personaje principal, o sea, en este caso Ana, me pareció increíble. Fue una montaña rusa emocional también bastante interesante. Y bueno, no sé ustedes, pero a mí me encantó que me sentía como dentro del espacio físico y que a cada persona que veía dentro del cuadro, como que de alguna manera u otra me contaba como una historia, aunque no formaran parte de la historia principal como tal. Y así. Que retrata súper bien, siento yo, México. Sí, creo que retrata muy bien la realidad del norte del país, de Tijuana. Y a mí, pues, obviamente es una película que me gustó mucho. La vi hace unas semanas y les dije a las chicas como de que quiero ver esta película para el podcast y me súper obsesioné. Y al final, pues, la conseguimos y estuvo muy chido. Y pues, sí, está muy bien. O sea, de verdad, véanla. Pero bueno, hay que pasar a los temas importantes del asunto. ¿Qué temas son los que más vimos dentro de la película? Creo que uno de los más grandes fue la soledad.
O sea, de que constantemente vemos a Ana, que es la personaje principal, pues estando sola. Y me gusta muchísimo escuchar estos silencios, ¿no? Porque a veces está como sola en su casa o sola caminando y podemos escuchar el ambiente. Y sinceramente creo que ahorita como en nuestra era de la tecnología, donde estamos como en la hiperconexión y todo es por Zoom y el celular, hay muy un pocos de esos momentos de silencio y está súper padre recurrir a estas películas para encontrarlos. Sí, y creo que sobre todo la soledad permea mucho también el lugar en el que pasa, que pues justo es Tijuana, ¿no? Y es como esta ciudad que a veces es representada como algo desesperanzadora, ¿no? Pero creo que a final de cuentas es como algo muy agridulce, ¿no? Que pues sí se nota como la soledad, pero también es el lugar en el que se encuentran las protagonistas, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Yo decía que me pareció la manera en que retratan Tijuana como una ciudad fantasma, ¿no? Porque mucha de la acción ocurre de noche, mientras las protagonistas van caminando pues ahí en las calles de la ciudad, a sus trabajos, a sus casas, y como pues estas luces que las bañan y como todo este ambiente pues como brumoso y de soledad. Entonces pues me gustó mucho eso. A mí fue lo que más me gustó de la película, porque soy mitad norteña, y si conocen esa zona, sabrán que las ciudades fronterizas sí tienen esta vibra extraña de pueblo fantasma, porque en sí son lugares de paso. Y creo que lo representan muy bien aquí. A mí me gustó mucho que dentro de la misma como soledad de cada personaje y de la atmósfera, todo esto que describen, hay, obviamente cuando hay personajes, ¿no? Los rostros hablan muchísimo y como que de alguna manera transmiten pues los pensamientos del personaje o las angustias y sentimientos, y pues eso me pareció muy interesante porque no hay como una voice en off que explique como lo que está pasando, y los rostros comunican demasiado. Sí, siento que ya habíamos hablado sobre esto en algún episodio, no sé en cuál, pero, o sea, es este tipo de película donde las acciones hablan por sí mismas. No necesitas que nadie te esté diciendo lo que está pasando, porque puedes deducirlo a través de, pues, lo que ves en pantalla. No necesitas explicación y eso siempre le da un puntito extra a las películas. Igual creo que otro de los temas súper importantes es la sororidad y el amor entre mujeres. Y es que están, o sea, estas dos mujeres, Ana y Silvia, están rodeadas de recuerdos y situaciones que pues son muy tristes, ¿no? Por un lado, pues Ana recuerda la muerte de su hermana y Silvia pues está en este proceso en esta batalla legal por la custodia de su hija, ¿no? Entonces como que ambas están pasando por cosas muy difíciles, pero lo bonito es que se encuentran la una a la otra, ¿no? Y creo que es una escena súper íntima cuando Silvia le dice a Ana, ¿no? Que le dice, te había estado esperando. Entonces es como este acto súper bonito de que se acompañan y que están juntas cuando pues todo lo demás a su alrededor es como hostil. Sí, spoiler alert. O sea, creo que necesitamos también decir que, o sea, su relación no es como puramente amistosa, ¿no? O sea, de que hay una escena donde se están como besuqueando intensamente y creo que eso es algo que no habíamos mencionado antes, o sea, de que ambas personajes son parte de la comunidad LGBTIQ y, o sea, de que es algo que vemos muy poco, de verdad, muy, muy poco en el cine mexicano. Y esa escena de la que habla Lisa, que es justo como esta Silvia acaba de llegar de la batalla de custodia donde perdió a su hija y secuestró a su hija, que, o sea, decir secuestrar es como el término legal, pero pues se llevó a su hija porque es su hija y recurre al departamento de Ana, ¿no? Para, pues, o sea, para protegerse y para estar ahí. Y es justo donde ocurre como esta escena donde, pues, o sea, de que está, no sé cómo explicarlo, o sea, de verdad está súper bien dirigida, los silencios son muy bonitos y es como una metáfora, justo Elisa escribió en el guión de que es una metáfora de cómo se siente conocer a otra persona. Y creo que exactamente eso es lo que logra o sea, la directora y todo el crew. Oigan, pero es mi imaginación o de verdad, Silvia se parecía muchísimo a Julia, la hermana de Ana. O sea, como que de repente en estas fusiones entre las visiones que tenía Ana de su hermana y del pasado y la realidad, como que me pareció ver un parecido increíble físico
en Julia y Silvia, y de alguna manera como que te da a entender que Ana ve a su hermana en esta otra mujer, y entre que siento que más allá de una amistad y así como que, no sé, o sea, como que siento que hay una relación ahí, como un tercer punto, o sea, es como un triángulo de, no sé, de emociones, porque son amigas, pero también de alguna manera son amantes, pero, o sea, hay un tercer punto, no sé si me doy a entender, que no sé muy bien cómo aterrizarlo en sí. O sea, creo que ese tercer punto justo es como relacionarse con otras mujeres, ¿no? O sea, no importa si es amistad, no importa si es de manera romántica, como que hay siempre como esta conversión de experiencias, digamos, ¿no? Y o sea, el hecho de Silvia está viviendo violencias, ¿no? O sea, de que está viviendo no sé si se acuerdan que hay una escena donde ella está sola en un puente y un señor se le acerca a decirle vulgaridades. Y pues la protagonista, Ana, también está viviendo muchas violencias como dentro de su lugar de trabajo, y su hermana Julia, cuando eran pequeñas, pues la mató un hombre que pues al parecer no sé si abusó sexualmente de ella, pero iba por ahí el asunto. Entonces creo que, o sea, justo este tercero es como de que, o sea, las mujeres importantes de su vida, ¿no? Y, o sea, no creo realmente que vea en su amante a su hermana, pero obviamente le recuerda mucho, ¿no? Y todo, o sea, de que el hecho de que hayan muerto las dos en el mismo lugar, spoiler alert, perdón, creo que pues, o sea, de que no hay forma de que no las conecte entre las dos. Sí, creo que coincido con las dos, ¿no? Por separado, porque sí creo, hay como esta escena en la que literal, ¿no? Está, o sea, Silvia se queda dormida junto a Ana, y Ana la ve y de repente ya no es Silvia, ya es su hermana, ¿no? Entonces, definitivamente sí creo que hay esta parte en la que la memoria de su hermana se junta con la persona de Silvia, ¿no? Pero creo que es justo más por esto que dice Pau, ¿no? De que Silvia también está viviendo estas violencias, y yo creo que está que el que Ana esté expuesta a ese tipo de violencia a través de Silvia y también a través de la misma violencia que ella está viviendo por parte de sus compañeros hombres, creo que es como lo que detona, ¿no? Que se esté acordando de su hermana. Aunque, y pues igual, ¿no? Porque justo también noté por ahí, creo cuando están ellas desnudas en la cama, que Silvia tenía cicatrices en la espalda. Entonces también me hizo pensar de que a lo mejor su exmarido, el exmarido de Silvia, pues le pegaba o abusaba de ella físicamente. Entonces yo creo que también es por eso, ¿no? Que se acordaba de su hermana, porque el estar como reviviendo esa violencia fue lo que finalmente la hizo acordarse, ¿no? Porque en un punto Ana menciona pues de que fue algo tan fuerte y tan traumático que me lo callé y eventualmente lo olvidé, ¿no? Entonces es como una cosa muy fuerte el que le lleguen todos estos recuerdos otra vez, debido pues otra vez a un acto, a un feminicidio, pues. Sí, de hecho, bueno, ya escuchándolas y analizando el contexto y así, tiene mucho sentido lo que dice Pau de que ese tercer punto pues seamos el resto de las mujeres, o sea, el hecho de que, como dices Elisa, de toda la violencia y el hecho de que pues cada una tenemos una versión, ¿no? De cómo se puede vivir esta violencia y este acoso desde callejero hasta pues en un entorno laboral, ¿no? Como lo es el caso de Ana, que cuando pues llega a la construcción todos los empleados pues le chiflan y le lanzan estas miradas lascivas, y ya cuando le dicen como, la presentan como la arquitecta y la jefa, entonces ya como que las expresiones de los trabajadores del fondo como que cambian y se quitan como el casco y así disquen como a manera de respeto. Sí, pues. Justo creo que una de las cosas que toca mucho la película son como los estereotipos de lo que se espera como de cada género, ¿no? O sea, los hombres viven como en este mundo en el que por más que, por ejemplo, el exnovio de Ana trata de conectar con ella, como que nunca llega realmente, ¿no? Y llega un momento en el que se pone agresivo, ¿no? Y, como que, pues es muy interesante todo esto, y creo que es una de las razones por las que me gustó tanto la película, porque, o sea, como que hay este pacto, ¿no? Por las violencias vividas que las mujeres entienden, y también por eso Ana no juzga a Silvia,
cuando se entera que trabaja en un club nocturno, ¿no? Ella es bailarina y no sabemos si hace más cosas o si solo baila, pero pues, o sea, como que entiende por lo que está pasando y entiende que necesita el dinero y entiende las razones por las que le hace, aunque nunca te lo dice, o sea, nunca lo dice explícitamente, como que con las miradas entiendes que entiende. Pues justo lo que se decía al principio, ¿no? De las expresiones y miradas. Muy importante, creo, en esta película. Y ahora que mencionas como lo de los diferentes como tipos de machismo y de violencia, Elisa puso en nuestras notas y lo describió como pantone de machismo. Entonces me parece un término como excelente. No sé si quieres desarrollar eso, Elisa. Sí, pues es que justo era esta idea, ¿no? De que ya ven que el Pantone pues es este catálogo, como que paleta de colores que trae todas las pinturas que hay de Pantone que puedas escoger. Y siento que es una idea que se traslada a la película, ¿no? Que podemos ver cómo hay una paleta de micromachismos y no tan micromachismos, pero, o sea, que todos van escalando y se van acumulando hasta llegar a un feminicidio. Entonces es esta idea de que hay muchísimas actitudes tóxicas de los hombres que se ven en la película. Empezando por, pues, ustedes se acordarán, hay un tipo que se llama Salvador, que es como tipo exnovio de Ana, y como que Ana y él se están besando en un punto, pero Ana lo para y le dice como, no, esto fue un error, ya no quiero hacer esto. Y este tipo de que se prende, ¿no? O sea, se enoja porque lo rechaza y le empieza a insultar. Entonces es como esta parte de que pues solo es amable porque está esperando que Ana le corresponda. Y pues luego hay otros personajes como uno que se llama Benjamín, que es quien le asiste a Ana en la limpieza y cuidado de su camper, que es donde se está hospedando. Y Benjamín se siente amenazado, o sea, yo creo que su masculinidad está amenazada por tener que trabajar para una mujer. Y pues esto se refuerza con los hombres alrededor que le dicen a Benjamín, ¿no? Como, ya te vas a poner tu mandil y que le vas a limpiar quién sabe qué a Ana y no sé qué tanto. O sea, como que son todos estos comentarios homofóbicos y pues... Pues ajá. justo, o sea, de eso quería decir que me parece que Benji es un personaje más como profundo de lo que parece, porque no sé si realmente, bueno, yo no sentí que realmente le estuvieran diciendo esas cosas por eso, o sea, más bien como que desde el principio parece que como que él tiene cierto miedo, ¿no? De entrar a la construcción, hasta le dice a su papá que él no quería como ese trabajo, y a mí se me hace que hay algo ahí que hace que le digan esas bromas, o sea, tal vez... O sea, no lo sé, o sea, de que no sé si realmente es porque está trabajando para una mujer o más bien algo en su pasado o hay algo ahí que hace que los hombres se burlen de él y siento que gracias a como todas estas burlas tiene todo este odio interno, ¿no? Y este odio que sacas hacia Ana cuando realmente, pues Ana lo único que le está haciendo es un favor, ¿no? Le consiguió trabajo. Y pues otra cosa por ejemplo, ahora que mencionan los albañiles, o sea, es como, siento yo que ellos sienten amenazada su masculinidad al tener que estar a cargo de una mujer, ¿no? Y el hecho de que cuestionen todo el tiempo la autoridad de Ana y así, como que, al menos yo lo interpreté como miedo a verse menos hombres o sentirse menos hombres, porque todo el tiempo buscaban la aprobación del otro ingeniero, o sea, del responsable pasado de la construcción, y hasta que él empieza a darle, no sé si regresarle la autoridad es como la expresión correcta, pero la voy a usar, como regresarle esta autoridad a Ana en ese espacio, en ese proyecto, medio empiezan como a tomarle en serio, ¿no? Y muy entrecomillado, porque todavía como que la juzgan y cuestionan mucho sus decisiones. Y es bastante molesto, la verdad. Sí, también, pues hay estas dos escenas muy fuertes, creo yo, al inicio y al final de la película, que al principio es cuando Ana llega y se va a presentar frente a todos los albañiles y en la obra, y es esta parte en la que ella va caminando atravesando como los hombres a los lados y le están viendo y es como este sentimiento que pues muchas de nosotras conocemos, que vas por la calle y sientes la mirada masculina. Y pasa también al final, ¿no? Cuando igual hay un como altercado en el que Benjamín le pega a Ana y ella cae al suelo y pues todos los hombres la están viendo. Y, ay, no sé, son como escenas que me dieron escalofríos. Ay, ahorita que mencionas a la perrita, como que siento que de alguna manera la perrita reflejaba como
este pasado o este miedo de Ana, y a pesar de que tiene como un pésimo desenlace, ¿no? En la cuestión de la perrita, siento que la película tiene muchos como, no sé, simbolismos. O sea, por ejemplo, cuando se hacen ciertas tomas de la construcción o hay ciertas transiciones, como por ejemplo de este club nocturno a la construcción, de que son realidades entre comillas diferentes, o sea, son contextos diferentes, pero son realidades iguales en el sentido de que it's a man's world, ¿no? O sea, donde la mujer siempre se hace menos. En el club nocturno, porque es sexualizada, al ser, pues, no sé, un espacio donde, pues, la mujer siempre ha sido sexualizada. Y por otro lado, en la construcción, donde aunque la arquitecta tenga como toda su ropa puesta, aún así la sexualizan. O cuando por fin conectan Silvia y Ana y hay como una transición a la construcción y están rompiendo una ventana, me parece, un cristal, como que es que se rompe esta pared que había entre ellas dos, que no era 100% pared porque había cierta conexión y transparencia de la vida de una hacia la otra, porque pues de alguna manera ambas son mujeres y de alguna manera comparten pues ciertas situaciones de violencia, me dio la impresión. No sé qué opinen al respecto. Sí, y ahorita que mencionas esta escena en la que están rompiendo un vidrio enfrente de ella, creo que una de las maneras en las que Ana empieza a abrirse es cuando adopta a esta perrita que andaba vagando ahí en la obra. Y se me hizo muy interesante porque hay un punto en el que Ana se acerca y le da un bistec. Y después alguien, como en la comida esta que organizan los albañiles, con Ana, que era la arquitecta, y el resto de personas ingenieras, etcétera, alguien le dice, ¿no? Como que dicen que Ana se come la carne cruda. Entonces fue como esta cosa que me hizo pensar que pues le estaban diciendo perra a Ana, ¿no? Entonces es como este tipo de micromachismos y estas bromitas que pues van escalando, ¿no? Y pues sí, igual me acordé de eso. Sí, definitivamente creo que en resumen esta película trata muchísimos temas muy importantes que reflejan a la sociedad mexicana desde la mirada femenina. Y lo digo como a veces lo digo, de que la mirada femenina no como, o sea, de que una mirada digamos girly, sino como el antagonista de la mirada masculina, que es un concepto inventado por Laura Mulvey para pues definir a los personajes femeninos o a las mujeres en pantalla hechas por hombres y escritas por hombres, en donde realmente muchas veces no son personajes sino solo vehículos. O sea, esta es como una de esas películas que te enseñan el otro lado de la moneda, ¿no? Y rompen con los estereotipos, y la verdad creo que es muy triste que pues no se les dé más difusión a películas así, ¿no? Porque ahorita hay muchísimas directoras haciendo cine muy chido aquí en México, pero generalmente lo que llega a las salas comerciales es Derbez. Y, o sea, digo, si les gusta como, pues, esas películas, pues está bien, pero hay que ver otro tipo de cosas y hay que ver otras miradas, ¿no? Entonces, o sea, creo que es una película muy importante y también es muy importante que haya estado en cines a pesar de la pandemia, y me da mucho gusto estar hablando de esto el día de hoy. Pero bueno, creo que es suficiente de nuestras voces. Es hora de que escuchemos a la voz de la persona que hizo esta película. Bueno, obviamente no es la única persona que lo hizo, pero a la directora, Astrid Rondero. Vamos a la entrevista. Bueno, muchas gracias por escuchar el análisis de este episodio. Espero que les haya gustado mucho. Y hoy les tenemos una invitada muy especial aquí en Violeta Celuloide. Tenemos a la directora de la película Los días más oscuros de nosotras, que es Astrid Rondero, y pues estamos muy emocionadas, la verdad. Yo vi la película primero en el... Bueno, es que hicieron una proyección con lumínicas. Ah, sí, sí. Y bueno, esa fue la primera vez que la vi. Ajá, y desde ese momento me gustó mucho y les dije a las chicas como, oigan, le quiero invitar a Violeta Celuloide, estaría súper padre que venga, pero pues, o sea, estuvimos buscando y nosotras estamos en Ciudad de México
y vimos que no estaba en ningún cine. Entonces, bueno, todavía aquí, ¿no? Y apenas acaban de abrir los cines en Ciudad de México, además. Entonces, pues mandamos mensaje y nos contestaron y pues estamos muy felices de que todas la pudimos ver porque la verdad nos gustó mucho y creemos que pues es el tipo de representación que nos gusta ver en pantalla y más hecho por directoras mexicanas. Entonces, pues primero sí queremos decir eso, que muchas gracias, nos gustó mucho la película. Qué padre, muchísimas gracias chicas y gracias por invitarme a platicar con ustedes, es un honor. Perfecto, y bueno, primero quisiéramos que nuestra audiencia te conozca un poquito. ¿Nos podrías contar acerca de ti y cómo decidiste empezar a hacer cine? Bueno, pues mi nombre es Astrid Rondero, soy directora, productora y también guionista. Empecé prácticamente saliendo de la prepa, entré al CUEC, ahora se llama ENAC. Y bueno, llevo muchos años haciendo cine, empecé como trabajadora del cine porque bueno, ahora sí que mientras estaba en la escuela me puse a trabajar, entonces digamos que me desempeñé principalmente como continuista y después como asistente de dirección y ya posteriormente que decidimos levantar nuestras casas productoras que es Enagua Cine y Corpulenta fue que levantamos Los días más oscuros de nosotras, que dirijo yo y posteriormente mi productora dirigió Sin señas particulares, coescrita conmigo y donde yo soy productora. Entonces trabajamos un poco como un equipo creativo. De hecho, a lo mejor en Los días me hubiera gustado que le hubiéramos dado más crédito a Fernanda Valadez, que también tiene gran peso autoral en todo lo que hacemos juntas. Y bueno, básicamente así ha sido mi carrera. Hemos picado mucha piedra. Hemos hecho varias películas en distintos puestos, pero nuestras principales películas es la primera, que queremos mucho por eso, porque es nuestra primera hija, que es Los días más oscuros de nosotras, y ya después hicimos Sin señas particulares, que es la película que también prontamente estará en carteleras. Wow, qué interesante. Justo entrando en el tema de Los días más oscuros de nosotras, tenemos, bueno, la mayoría de las personas que nos escuchan son estudiantes. Entonces nos gustaría saber, a propósito de Ana trabajando en un ambiente hostil y machista, ¿cómo es trabajar en la industria cinematográfica como una mujer en México? Mira, como todo en nuestra realidad es cambiante, ¿no? De hecho, justo apenas estaba oyendo una conversación que estaba interesante al respecto de cómo vamos ganando derechos y a veces parece que esos derechos ya son nuestros y luego se pueden perder, ¿no? Creo que llegamos a un punto al menos antes de la pandemia, donde el cine empezó a tener mucha presencia femenina y eso es fundamental porque entonces es algo que a veces cuesta trabajo de explicar, pero que en un set de filmación hayan más personajes femeninos dentro del equipo técnico permite que muchos grupos de la periferia, ¿no? Como son, por ejemplo, gente que viene de a lo mejor de clases sociales que normalmente tienen dificultad de acceso a la cultura o gente de la comunidad LGBTIQ, etcétera, puedan acercarse de una manera más contundente al cine. Cuando me tocó a mí empezar y debutar, las cosas ya empezaban a cambiar, pero cuando me tocó trabajar como empleada del cine, viví digamos que fue donde más experimenté las dificultades o los retos que implicaban ser mujer en el set, ¿no? Las presencias de las mujeres generalmente estaban en puestos como relegados para las mujeres, que en este caso a mí me tocó muy claro como script. El puesto de la continuista generalmente es un puesto femenino. Entonces, bueno, poco a poco ha habido un cambio. La prueba es que ahorita estamos debutando muchas mujeres cineastas y a la par de nuestro debut como directoras están debutando fotógrafas que son las que la tienen más difícil y bueno, todo un grupo de un montón de puestos técnicos que están empezando a ser tomados por mujeres y eso, reitero, es muy positivo porque generalmente las mujeres abrimos terreno a diferentes, digamos, a los que no son los sospechosos comunes de habitar un set. Entonces eso es muy positivo por ese motivo y por el otro porque las historias que se empiezan a contar empiezan a ser distintas, ¿no? Se cuentan desde otro lado. Entonces creo que incluso para eso permea al público y eso es algo que empieza realmente en el futuro. Se va a quedar muy claro que va a verse una gran diferencia, ¿no? De al menos de contenidos, más diversidad en los contenidos. Sí, creo que eso es como gran parte de lo que nos gustó de la película, que se ve. Siento que cuando ves la película se ve que en el crew había mujeres y que fue escrita por personas que pues de verdad podían empatizar con los temas que se tocan, ¿no? Y justo hablando sobre esto de pues el cine mexicano y de cómo es trabajar en él, también nos gustaría saber
cómo es trabajar en un crew donde mayoritariamente eran mujeres, porque pues vimos los créditos y la mayoría de las personas con las que trabajaste eran mujeres y muchas veces escuchamos como que los grandes directores, por ejemplo Stanley Kubrick y todos ellos son muy hostiles en el set, ¿no? Y yo he escuchado como que cuando las mujeres dirigen esto cambia un poco. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Mira, también ha cambiado mucho porque ya esta imagen, digamos que tan nociva o violenta de que uno debe mandar a partir del miedo y de mantener el control de un set, pues la verdad ha ido cambiando, ¿no? Creo que son tiempos distintos. Yo creo que los mismos directores hombres están cambiando las formas, ya solamente por el hecho de que ya no está bien visto, ¿no? Lo cierto es que hay estilos y eso es una cosa que uno tiene que comprender, que no necesariamente los estilos están casados con la presencia, por ejemplo, de las mujeres o de la comunidad LGBTIQ en puestos de poder, ¿no? Nosotros podemos ser mujeres también muy violentas o hombres, por ejemplo, de la comunidad también. O sea, digamos que todos esos patrones pueden repetirse sin que estén realmente relacionados a quién está en el poder. La diferencia creo que es que hemos empezado a entender, yo creo que esto es una cosa mundial, que todo debe tener límites, ¿no? Y creo que en los sets hemos empezado a entender que a veces me refiero al lugar donde todos estamos trabajando, cuando hay un crew aterrorizado, sometido, con miedo, pues no somos nuestros mejores seres creativos, ¿no? Entonces yo creo que está más relacionado a eso. Nosotros como mujeres a lo mejor lo que sí entendemos es que hemos estado siempre históricamente relegadas al lado sometido. Entonces por eso podemos entender con mayor claridad que uno no es tan creativo ni feliz en un ambiente hostil, ¿no? Entonces creo que cambia, pero reitero, y esto sí me parece muy importante, porque no la solución nada más es que de pronto las mujeres lleguemos y por ser mujeres cambiemos. En realidad hay cosas todavía en nosotras que pueden estar también vinculadas al control, al sometimiento, a la hostilidad. Creo que es más una cosa que tiene que ver con nuestra generación, con una generación que está cambiando la forma de dirigir y de entender la creatividad, ¿no? Creo que todas estas historias por ejemplo, justo estaba viendo ahorita un documental sobre William Friedkin donde decía que para lograr una escena golpeó a su actor, ¿no? Eso sería ahorita absolutamente impensable, ¿no? Se quedará en los anales de cómo se hacían la historia del cine, ¿no? En algunas secuencias, pero bueno, en la mayoría de los casos es totalmente innecesario, ¿no? Y qué padre que estemos viviendo una época en la que estemos reflexionando que la violencia no es la forma de obtener absolutamente nada, ¿no? Está hablando del documental Leap of Faith sobre la realización de El Exorcista. 10 de 10 los recomiendo. Sí, la verdad, eso nos parece muy interesante, como que entender las dinámicas dentro de los crews y, pues, o sea, cuáles son las mejores prácticas. Pero bueno, regresando un poco a la historia de la película, queríamos saber de dónde vino la idea de darle un papel tan importante a la sororidad dentro de la historia, porque realmente creo que pues esa es la lección más grande que nos llevamos, ¿no? Las dos chicas como que viven en mundos en los que se sienten aisladas y encuentran compañía en una y la otra. Entonces, eso fue algo que nos impactó mucho. Es que yo creo que ahí es donde reside en realidad la diferencia de que empiecen a llegar crews femeninos. Como nos ha tocado siempre estar del otro lado, empezamos cuando tenemos como la oportunidad de empezar a trabajar en conjunto, nos damos cuenta que las mujeres tenemos muchísimas cosas en común. Entonces creo que la sororidad en la película es uno de los temas que a todas nos entusiasmaban más, porque todas veníamos de haber hecho películas y haber trabajado juntas, etcétera. Entonces de pronto estar en esos puestos de poder contando la historia de una mujer que también llega a un puesto de poder en un ambiente totalmente hostil, como que nos hizo entender que que será como la mayor fortaleza que tenemos es trabajar en conjunto. Creo que eso es algo que luego hay algo en la cultural que nos hace ser extremadamente competitivas unas con las otras, que eso es algo que los hombres no lo tienen de esa misma manera, ¿no? Y yo creo que parte de lo que ha cambiado en nuestra generación es eso, es empezarnos a ver como colaboradoras, como
como que a partir del estar con otra mujer, el trabajar con otra mujer, el crear con otra mujer, pues nos hacemos siempre más fuertes, nuestra voz se potencia mucho más. Creo que es algo que permea mucho la película en la hechura, que eso es algo así. Esa película, casi todos los puestos digamos que de los que están más arriba, los puestos que tenían poder, ¿no? De decisión, pues la mayoría son de mujeres y de gente de la comunidad LGBTIQ. Y efectivamente creo que eso es algo que permea la historia y se siente, ¿no? Había mucho entusiasmo a la hora de filmar las escenas donde ella se ve enfrentada con esta idea de lo masculino cerrado, de este mundo que parece que la rechaza. Y creo que eso fue algo que a todos nos generó mucha pasión por el proyecto, ¿no? Y lo cuento mucho, que sentía yo que era como estábamos como en una caja china, es como que estás dentro tú mismo de una caja que tiene otra caja dentro que cuenta el drama de una mujer como tú, y eso es como muy, muy especial del proceso de hacer una película que habla de algo tan cercano a uno, ¿no? Eso es algo bien, bien especial. Sí, creo que eso es algo que nos gustó mucho porque, por ejemplo, en el contexto de la radio universitaria hablamos mucho acerca de cómo tenemos poca representación de mujeres LGBTIQ en los medios, y realmente representaciones mexicanas es difícil encontrar. Entonces también por eso fue algo que nos emocionó mucho la película. Dijimos como, pues está muy padre que, aunque obviamente pues estamos en pandemia y tal vez sea difícil verla, está padre que pues exista, ¿no? Porque imagino que después va a haber como otras maneras de verla, y también nos gustaría que nos cuentes un poco de esto. Vimos que la película fue hecha en 2017, ¿no? O sea, si la buscas en IMDb, sale entre paréntesis 2017. ¿Por qué tardó tanto la distribución y cuál es el futuro? ¿En dónde más la podremos ver si es que va a haber algún lugar? Sí, seguro. Mira, normalmente como funciona particularmente el cine mexicano, que tiene una desventaja muy grande en la distribución, es que nosotros estrenamos nuestras películas en festivales, y generalmente las rutas de festivales duran un año y medio, una cosa por el estilo. En el caso de Los días más oscuros, como es una película que además tiene este elemento de género, este elemento digamos, de cine gay, ¿no? Porque es finalmente una película con un personaje LGBTQ y con una realizadora LGBT, etcétera, tuvo todavía una vida más larga, porque la ruta de festivales LGBT en el mundo es enorme, es padrísima, riquísima. Entonces fue una película que tuvo pues una ruta muy larga. Y nosotras decidimos, como es nuestra primera película, esta película ha sido tal cual, como no sé si alguna de ustedes es hija única o la primera hija, ¿no? Con la primera hija se hacen todas las pruebas, ¿no? Y se aprende todo, por eso luego las hijas mayores sufren más, ¿no? Pero así le pasó a Los días, entonces nos tocó aprender un montón de cosas con Los días más oscuros, y decidimos nosotras, tanto Fer como yo y Jimena, que es parte de, las socias de la compañía en las que tenemos los derechos de la película, decidimos nosotras estrenarla de manera independiente, y conseguimos un apoyo, un estímulo que da un estímulo fiscal para poderla estrenar. Vino la pandemia y fue por eso que todavía se postergó casi un año su estreno. Finalmente decidimos estrenarla durante la pandemia, cosa que parecía un acto kamikaze. Yo siempre digo que el cine mexicano estrenarlo es un acto kamikaze, con o sin pandemia, y nos ha resultado algo muy positivo, porque la película ya lleva 7 semanas en cartelera. Le pasó apenas un compañero, justo el director de arte, me dijo algo que se me hace muy interesante, que la ruta de Los días en estreno, de Los días más oscuros de nosotras en estreno comercial, fue como le pasa al teatro, que el teatro primero empieza a estrenar en los estados y luego llega a las grandes metrópolis, y es un poco lo que está pasando con Los días. Y ha sido positivo porque pues se está viendo, estamos recibiendo muchos comentarios muy bellos, gente de ciertos lugares donde jamás llega el cine mexicano la pudieron ver, porque ahora sí que las cadenas perdieron sus estrenos internacionales, entonces por eso están programando películas mexicanas, y ha resultado extremadamente positivo. Vamos a llegar a Ciudad de México, vamos a estar aquí en Cineteca, en Cinépolis, y posteriormente vamos a llegar obviamente a plataformas. Las plataformas están aún por confirmarse con cuál de las 3 estaremos. Probablemente lo sabremos a finales del próximo mes. Y bueno, pues la verdad es que Los días más oscuros ha tenido una
una carrera larga y estamos muy, muy contentas con este resultado. Pues está súper padre eso de que se haya estrenado primero en los estados, porque además como que hace la anticipación, ¿no? De Ciudad de México, y más si estás viendo que están hablando de esto en redes. Está, o sea, la verdad creo que por ese lado pudo haber sido una ventaja, además de ver cine en otros estados cuando realmente a veces parece que todo pasa aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, tenemos una pregunta que no sabemos si es algo que nos vas a poder contestar, pero nos quedamos con esta duda de ¿dónde están Ana y Amelia ahora? O sea, de que la película termina, pero nos quedamos con esta duda de qué les pasó. No sé si tienes alguna teoría, o sea, igual, ajá, como que lo que tú te imagines. Pues mira, lo que me parecía de los días cuando la escribíamos, cuando la filmábamos, particularmente cuando la escribíamos, era que es una historia que pese a que es una historia que tiene un final oscuro, ¿no? Hay algo ahí de luz en la posibilidad de que este personaje que empieza la película estando tan cerrada, tan aislada del mundo, finalmente se queda a cargo de otra niña, ¿no? De otra niña en unas circunstancias similares a la suya, ¿no? Y entonces me imagino ahí una relación totalmente de maternidad, ¿no? Me imagino que hizo seguramente una vida lejos de Tijuana, ¿no? Con esta niña y están tratando de curar las heridas y transformar digamos que todos esos eventos en algo totalmente nuevo, positivo, empoderado, transformado, ¿no? Y más conectado, porque creo que también es parte del personaje de Ana, ¿no? Es un personaje que al inicio le cuesta trabajo conectar y todo está relacionado a esa herida de infancia, ¿no? Que creo que eso es algo muy interesante que ha pasado con todo este movimiento feminista en el mundo. Nos hemos dado cuenta que todas tenemos historias similares que contar acerca de la violencia de género. Entonces creo que, pues sí, como que me la imagino que seguramente el año pasado fue a marchar ahí con todas el 8 y pues en este no estoy tan segura, no estoy tan segura si salió, pero tal vez sí anduvo también por ahí por las calles. Ay, qué padre, muchas gracias. Creo que está muy bonito como platicar de estas cosas. Y pues no sé si Donna o Elisa tengan alguna pregunta o quieran hacer algún comentario. Pues no, igual no es pregunta, pero comentario, pues igual, como ya dijeron mis compañeras, no creo que, aparte es una película que, bueno, en lo personal me llega como en un momento muy importante, ¿no? Y me pegó como más. Y pues justo esto, ¿no? De que hay tantas subtramas y como tantas historias que se cuentan ahí y en las que, pues, a veces, ¿no? Desafortunadamente nos vemos reflejadas, pero justo como dijo Pau, ¿no? Creo que siempre se siente muy bonito encontrar una película en la que te encuentras, ¿no? Y pues qué bonito, ¿no? Que también ellas como personas las encontraron y nosotras que las encontramos a ella y a ti y a la productora y a todo el equipo. Entonces, pues, ay, qué linda, muchas chicas. gracias. Gracias a ustedes, qué padre. Pues sí, justo lo que decía mis dos compañeras, ¿no? Que es una película donde es fácil encontrarse por las diferentes como situaciones que se presentan. Y algo que me impresionó muchísimo es que, o sea, en cada momento encontraba algo que decía como, sí, o sea, esto retrata y refleja pues México, ¿no? O sea, tristemente, pero pues ahí está. Y parecía ser, entre comillas, algo como colateral, pero es como muy importante dentro de la historia, o sea, es como el todo. Y realmente, y no sé, o sea, a lo mejor tendría que preguntarle como a alguna otra persona si también le fue fácil conectar o encontrar estos puntos, pero me pareció pues increíble porque pues entre que son sutiles y no, entonces ayudan a contar muy, muy bien la historia y pues igual me gustó bastante. Sí hubo momentos en los que no sé si sufrí con el personaje como tal o no, pero sí fue una montaña rusa emocional bastante interesante. Y pues, por ejemplo, bueno, esta es una pregunta y no sé si tienes respuesta o solo soy yo como sobreanalizando, pero como que siento de alguna manera que el pasado o los miedos de Ana de alguna manera se materializaron en la perrita que pues sufre como todo este maltrato. Y no sé, te quería preguntar porque en la escuela nos enseñan como a sobreanalizar algunas cosas, ¿no? Y a veces pierde en las películas la magia, ¿no? Pero en este caso quería corroborar
si era como mi cabeza exagerando o realmente había como algo por ahí. No, sí, totalmente. Yo creo que la perrita es un símbolo. Además, creo que para el personaje es el primer, ahora sí que para Ana es el primer personaje, la perrita que le permite abrirse, ¿no? Todo el tiempo la vemos muy cerrada y de pronto la perrita le empieza a ganar el corazón. Y creo que eso es también una de las labores que tienen los animales con los seres humanos, ¿no? Que también somos animales, pero bueno, los seres humanos, que es enseñarnos un poco a amar, a confiar, ¿no? Los perritos violentados, ¿no? Los perritos de la calle siempre están dispuestos a dar otra oportunidad, ¿no? Entonces, por eso, ese es uno de los puntos. Y por otro también es el símbolo de que todo en la película es una lucha de poder, no nada más son los géneros, ¿no? Porque también es una lucha de poder de todos los trabajadores en contra de este chavo, que sí es un bicho horrendo, pero de todos modos, pues es un chavo violentado, ¿no? En su masculinidad, ¿no? Entonces, como que quería un poco contar eso, como todos en esta realidad, pues somos presa de alguien más, ¿no? Y siempre estamos en una lucha de poder, lucha de poderes constante. Resulta muy interesante porque, bueno, cada personaje me resultó que sí tenía una historia detrás y en algún momento como que, bueno, en otra, platicando con otra mujer dentro de la industria nos contaba como de lo difícil que puede resultar construir estos personajes, ay, ¿qué palabra usó? Grises, neutros, o sea, como que no tienen que ser como inolvidables, pues, o sea, de que solo están ahí, ¿no? Y que es fácil ubicarlos en cualquier espacio. Y creo que en esta película se logra como bastante bien, o sea, porque veías a cada personaje y sí se notaba por sus expresiones o posturas, ¿no? Que había una historia detrás. Y pues sí, me gustó mucho. Qué bueno, muchas gracias. Y, bueno, algo que me gusta como preguntar es si ustedes tienen como algo, como nuestra audiencia, como decía Pau, son estudiantes y pues nosotras también somos mujeres que nos gustaría pues trabajar dentro de la industria. No sé si tengas como algún consejo o algún comentario como extra para poder pues motivarnos o ayudarnos un poco a encontrar el camino. Ay, no, pues el cine las espera, ¿no? Hay mucho lugar para todas las voces. Somos un país muy, muy plural. Si algo bueno ha pasado que se tiene que reconocer es que se están abriendo los espacios, al menos teóricamente. Yo les recomendaría que estén muy al pendiente de sus fondos, de qué fondos nuevos hay, en dónde ustedes están insertas dentro de esas oportunidades. La cultura no es un privilegio, hay que de verdad defender nuestro cine. Esto que hacen ustedes de estar viendo películas mexicanas, ya nada más eso es un trabajo importantísimo para que siga existiendo más cine. Y pues no quiten el dedo del renglón, empiecen a trabajar. Siempre la mejor forma de aprender a hacer cine es acercarse a las personas que hacen cine para empezar a trabajar con ellos y así empiezan a tener sus primeras experiencias. Y únanse, otra de las cosas que es muy importante, si ustedes sienten que entre no sé, tienen un grupo de amigas o de amigos donde tienen mucha empatía, comprensión, amor y demás, eso constituye ya un grupo de trabajo y vale la pena siempre luchar porque todo el grupo de trabajo se mantenga unido y que se vaya haciendo, pues ahora sí que filmografía entre todos, que es una cosa que es muy importante también. Perfecto, pues muchísimas gracias por estar aquí. Eres nuestra tercera invitada de la temporada y nos gustó muchísimo escucharte y pues saber un poquito más de la película. Padrísimo, chicas. Bueno, y no sé qué opinaron de la entrevista. Yo creo que estuvo muy interesante. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido cosas. Pero bueno, ahora entraremos a la parte de intertextualidad. Intertextualidad. El cine que encuentra su reflejo. Y en esta sección, por si no se acuerdan o no lo saben, hablaremos de aquellas otras obras que vinieron a nuestra mente mientras disfrutábamos esta increíble película. Pues yo les quería recomendar Las Niñas Bien, de Alejandra Márquez Abella. Y no porque las historias se parezcan tanto, sino más porque ambas películas hablan sobre mujeres viviendo pues en un contexto rodeado por hombres, que pues es un contexto hostil y machista. Y pues también se trata de este tema como de la lucha de poderes, ¿no? Porque creo que es algo que se puede apreciar en las dos películas.
Y pues la otra película que les quiero recomendar es Párpados Azules de Ernesto Contreras. Y esta película más que nada por como el ambiente y esta sensación igual como de soledad y de tristeza y como las tomas de noche y todo eso. Entonces igual si quieren chéquenla. Y pues tengo una recomendación que no es película. Es una novela que se llama Amora de Rosa María Rufiel. Y pues creo que esta novela es muy parecida en temas en cuanto al amor entre mujeres y, bueno, mujeres sáficas, mujeres lesbianas, en el caso del libro, ¿no? Que es como esta idea de encontrarnos entre nosotras y pues tenernos, ¿no? La una a la otra, sin importar como el contexto en el que estemos viviendo, que siempre vamos a tener el apoyo y esa sororidad. Entonces se los recomiendo también. Y siguiendo la tradición de romper las reglas, yo también les voy a recomendar una novela. La hija única de Guadalupe Nettel es creo que de mis libros favoritos en el mundo. Y, o sea, digamos que tiene un plot twist muy similar al de la película. Si les digo cuál es, se los voy a spoilear. Simplemente confíen en mí, léanla y pues también habla mucho de esta sororidad y unión entre mujeres. Es todo lo que diré. Y en cuanto a películas, tengo dos el día de hoy. Para empezar, La camarista de Lila Áviles, que probablemente la han escuchado, es muy famosa. De hecho, afuera de la Cineteca hicieron como una pequeña instalación cuando salió. Y esta película me recuerda a la película del día de hoy, porque la protagonista igual como que vive en esta soledad muy extraña y muy triste. Y pues, creo que el tema que se repite en ambas es la soledad. Y por otro lado, les recomiendo una película que apenas va a salir, va a estar en el FICUNAM 2020, que se llama Fauna de Nicolás Pereda. De verdad, la primera vez que la vi, quedé como... o sea, está muy interesante, muy buena. Se las recomiendo y pues tiene mucho que ver con esta película porque, pues, o sea, de que también habla del contexto mexicano fuera de la Ciudad de México y habla de... o sea, de como de otro tipo de realidades, ¿no? Porque generalmente muchas películas de las que vemos tienen lugar en la Ciudad de México, ¿no? Y me gusta mucho la ciudad, yo vivo aquí y está muy padre hacerle cartas audiovisuales a la Ciudad de México, pero hay que ver otras realidades también. Yo también les tengo una recomendación del director Ernesto Contreras y la película es Sueño en otro idioma. Creo que muestra unos paisajes muy bonitos, la historia de amor, ¿no?, que se desarrolla es entre dos personas del mismo sexo y creo que de alguna manera también se toca un poco la homofobia y el miedo como a aceptarse o a descubrirse, pero de una manera poética, no la siento agresiva y pues también no sé mucho qué contarles para no spoilearles y tampoco explayarme mucho, pero pues sí, súper recomendada. Otra es Danzón de Marian Novaro, que aborda como el descubrimiento de una feminidad nueva dentro de la mitología fílmica mexicana. Y esto porque aborda más los lazos que se establecen entre las mujeres en la historia que las relaciones que tienen como con el otro sexo. O sea, es más como entre ellas y eso se me hace muy bonito. Y por último, El lugar sin límites de Arturo Ripstein. Es una película como del 78, o sea, es un poco viejita, pero es interesante porque aborda la homofobia y el macho mexicano y no sé si masculinidades flexibles o frágiles, porque básicamente es este personaje que es como travesti y pues al parecer todo el mundo lo agrede como fuera del club nocturno, pero en el club nocturno como que hasta cierto punto respetan al personaje, pero el problema es como cuando un disque macho, muy macho mexicano se vuelve pues flexible y cede a sus instintos carnales con alcohol encima y pues una disputa, ¿no? Entonces, pues me pareció como interesante que hablaran de esos temas como antes y pues sí, se las recomiendo. Yo les tengo dos recomendaciones. La primera es Perfume de Violetas, un clásico sobre violencia machista en México, y la primera película que vi en mi vida que tratara estos temas, que por cierto acaba de cumplir 20 años de su estreno. Y la segunda es Las tres muertes de Marisela Escobedo, que considero como uno de los mejores documentales mexicanos.
Realmente te confronta con la realidad de los feminicidios en este país, especialmente en el norte. Y creo que es un must watch para todos los mexicanos. Y pues bueno, para poder concluir este increíble episodio, traemos por último el termómetro de representación. Y pues si no lo conocen, si no se acuerdan o lo que sea, pues aquí se los presentamos. Para poder evaluar mejor las películas, decidimos crear nuestra propia escala, la Higo escala. Entonces, pues lo más bajo es el higo podrido, mala representación, 0 de 10. Higos verdes es buena intención, pero le falta, hay un mal desarrollo, 5 de 10. Higo maduro, buena representación, pero limitada. Entonces sería como un 9 de 10, un casi, pero no al 100%. Y por último, lo más increíble es el higo con chocolate. Superior, superó expectativas, abordó bien el tema, hubo un buen desarrollo y pues sí, nos voló la cabeza. Entonces, inserta tambor aquí. Moni, en la escala de higos, ¿qué calificación le dan a los días más oscuros de nosotras? Pues ya adivinarán, ¿no? O sea, que le he echado flores todo el episodio, entonces yo le doy un higo con chocolate. O sea, definitivamente me encantó. Hagan más películas así. Si las hacen, me invitan y voy a verlas. Sí, yo también le doy un higo con chocolate. Creo que ya hablamos mucho en el episodio, pero pues sí, o sea, creo que fue una gran película y la recomiendo mucho. Yo también le doy un higo con chocolate. También la disfruté mucho. Bueno, a lo largo del episodio les comento varias razones por las cuales me gustó, pero creo que aborda demasiadas cosas importantes de una manera muy concreta y orgánica. Muy bien, y pues hemos llegado al final del episodio de hoy. Les quiero recordar que no olviden seguirnos en redes sociales. En Instagram y Twitter nos encuentran como @violetaceluloide. Y recuerden escucharnos en conceptoradial.com todos los jueves a las 6 p.m. o en cualquier lugar donde escuchen podcast en cualquier hora del día, porque pues estamos en casi todas las plataformas. Yo soy Pao. Yo soy Elisa. Y yo soy Donna. Muchas gracias a Moni, Mariano y Mariana que están detrás del micrófono. Nos vemos. Adiós. Violeta Celuloide. Violeta Celuloide. El podcast donde reaprendemos sobre cine, feminismo y género. Violeta Celuloide.